A ver, hay textos que no solo se leen, sino que casi hay que descifrarlos. Hoy vamos a analizar uno de esos, una especie de guía radical sobre cómo moverse por las estructuras de poder. Pero ojo, no desde arriba, sino empezando desde lo más bajo. Es una filosofía que nace de la sensación de impotencia, una estrategia pensada para quien arranca la partida sin una sola carta en la mano. Bueno, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. El punto de partida es este, y es potente. La moralidad de todos los días, eso de lo bueno y lo malo, no es una brújula universal y punto. No. Se plantea como un mecanismo de control, un sedante diseñado por los que mandan para que el sistema siga girando sin que nadie se queje demasiado. Para entender la cura que propone este texto, primero de todo, hay que aceptar su diagnóstico. Y el diagnóstico es claro. La sociedad vive, en gran medida, bajo los efectos de un anestésico que nos adormece la voluntad. El texto le pone nombre a una sensación que a muchos les sonará, ese peso sordo en el pecho. Pero no lo llama estrés o ansiedad, no, lo llama el cadáver de la propia autenticidad. Es lo que queda después de vivir una vida que no has elegido, de seguir un guión que te han escrito otros. Es ese dolor sordo de la impotencia y, según esta filosofía, es justo ahí en ese dolor donde empieza todo, es el catalizador. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos cómo se le da la vuelta a una virtud. Ser un buen ejemplo. Se presenta aquí como una correa que el sistema le pone a la gente con más potencial. Es una forma de domesticar la ambición, de asegurarse de que nadie que pueda llegar a ser una amenaza muerda la mano del poder. Claro, ante ese dolor, esa opresión, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? La rebelión, ¿no? La protesta. Pero, ¿y si esa fuera precisamente la respuesta equivocada? El primer error de cálculo del que aspira a ser un estratega. Es que, a ver, la rebelión abierta, el grito en la calle, eso es justo lo que el poder se espera. El sistema ya tiene anticuerpos para ese tipo de infecciones. Es una disidencia que se puede predecir, es fácil de etiquetar y al final de neutralizar. Un espectáculo que en el fondo no cambia nada. Y esta idea es brillante para entender la mentalidad de la élite. El que protesta a voces no es un enemigo en una batalla épica. No, es suciedad, es un problema de mantenimiento. Eliminarlo no es un acto de pasión, es una cuestión de simple y fría higiene del sistema. Aquí es donde todo cambia, porque para actuar de forma diferente primero hay que pensar de forma diferente. Hay que coger el mapa que nos dieron y tirarlo a la basura para empezar a dibujar uno nuevo, uno basado en principios radicalmente distintos. El punto clave es este. Hay que dejar de moverse por el mundo con el mapa de el bien y el mal, porque según el texto, son conceptos diseñados para controlar. El estratega usa otra herramienta, una mucho más fría, una calculadora. Y esa calculadora solo mide dos cosas, la lógica pura y dura y el beneficio a largo plazo. Por lo tanto, lo correcto deja de ser algo moral para convertirse en una ventaja táctica. Lo correcto es lo que funciona. Es el movimiento que, tras un análisis frío, te acerca a tu objetivo final, acumular poder y ser dueño de tu propio destino. Bien, una vez tenemos claro este nuevo, digamos, sistema operativo mental, el texto pasa a detallar el método. Y no es una guerra abierta, no. Es un asedio silencioso desde dentro, una estrategia de infiltración en 3 fases. Este es el manual de operaciones. Primero, parecerse a ellos, hablar como ellos, ser el empleado modelo. Segundo, mientras se actúa ese papel, acumular en silencio todo tipo de poder. Y tercero, y esto es lo más importante, no olvidar jamás por qué se empezó todo. A ver, vamos a desglosarlo un poco. El mimetismo es el camuflaje perfecto. La acumulación no es solo dinero, ojo, es capital social, es información clave, es saber quién es quién. Y la columna de hierro es la disciplina mental para que el disfraz nunca se coma a la persona. Es recordar cada día ese dolor inicial que puso en marcha todo el plan. Esta es la regla de oro del infiltrado. Nunca revelar tu juego. La opacidad es un escudo. Te permite moverte, calcular y actuar sin que el sistema detecte la anomalía hasta que ya es demasiado tarde para arreglarla. Y bueno, ¿cuál es la meta de todo este esfuerzo? ¿A qué conduce este camino tan largo, tan paciente y solitario de disciplina y de engaño estratégico? Y aquí viene otra idea potentísima. La libertad no es subir a la montaña y olvidarse de todo, no. La verdadera libertad, la soberanía de verdad, es llegar a una posición en la que las reglas que aplican a los demás, a ti ya no te aplican. Es tener el poder de poner tú las condiciones del juego. Es darle la vuelta por completo a la situación inicial. El objetivo final no es romper la máquina, sino volverte una pieza tan fundamental que no pueda funcionar sin ti. Es integrarse en el sistema hasta ser indispensable.
Y desde esa posición se puede dirigir. Quien empezó en la calle, sin nada, ahora está en la sala de control. En resumen, para que nos quede claro, el objetivo supremo es ser dueño absoluto de la propia mente y del propio destino. Y para llegar ahí, se argumenta que la bondad por sí sola no sirve de nada. Sin poder para defenderla, es solo una pose. Es esa debilidad bien intencionada que el poder real siempre acaba aplastando. La gran paradoja de todo esto es que el camino hacia el poder real implica una aparente sumisión total. Es un juego de paciencia extrema. Se trata de ser el mejor empleado, el mejor funcionario, el mejor en lo que sea que el sistema evalúe para poder usar sus propias escaleras en su contra. Y esta frase final es que lo resume absolutamente todo. No es una rebelión contra las reglas, es dominarlas hasta tal punto que se convierten en tus armas. Es el monólogo interno del infiltrado justo antes de la jugada final. Y claro, esto nos deja con una pregunta bastante incómoda, ¿no? ¿Es esta la dinámica inevitable del poder? ¿Un ciclo en el que el dolor de ser dominado solo sirve para crear un deseo más refinado de dominar?